Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará en tu morada y te desarraigará en la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Esenciales. Es un gozo para nosotros estar esta mañana aquí agradecidos con Dios de poder abrir la Escritura, sabiendo la importancia y la necesidad que tenemos como creyentes de poder tener una perspectiva bíblica, de entender la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable, de ser entendidos de ella, de caminar firmes, de poder ver el mundo y todo lo que estamos viendo con una perspectiva y un filtro bíblico que nos ayude a entender todas las situaciones y nos ayude a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a conocer verdaderamente a nuestro Señor, a saber por qué estamos aquí, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿verdad? Y a entender nuestro propósito, nuestro ministerio. Y bueno, le agradezco a Dios esta mañana que nos acompañes en Esenciales y que estés con nosotros. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe, la Esperanza, Buenas Nuevas, y queremos saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias, muchas gracias por estar sintonizados. Queremos que este programa pues te inspire y lleve tu corazón directamente a el corazón de Dios. Es por eso que vamos a estar viendo en su palabra lo que Dios dice acerca de la paternidad, acerca de los padres, las prioridades. La primera prioridad, Dios, ¿verdad? La segunda, mi esposo, mi esposa, los hijos, el trabajo, el ministerio. Así es de que quédate por favor con nosotros. Recuerda, Med Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, o Med Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Y tenemos nuestra amada Lucía con sus mensajes de amor en el jardín, Be Happy Yard Signs, búscala en Facebook, y Naps and Crafts, estos camisas y regalos personalizados. Contacta a Silvia García en su página en Facebook o al 901-219-3327. Y desde luego nuestra amada Iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad. A ti que desde lejos mandas tus aportaciones para que estos programas sucedan, que Dios te bendiga. Y bueno, pues nos vamos directamente al tema de la semana. Así es, hemos estado recorriendo esto que es honra, prioridades y responsabilidades acerca de nosotros como padres, ¿verdad? Cómo es un tiempo limitado el que tenemos aquí para estar delante del Señor, para poder hacer y utilizar todo lo que Él nos ha dado para su gloria. La primera prioridad, que es estar en Él, estar buscándole, conociéndole. Y la segunda prioridad, que es nuestra esposa, también recordar esta parte que tenemos que invertir, tenemos que lavar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. En ese orden es para el Señor lo más importante. El mundo es al revés, ¿verdad? El mundo es lo más importante, soy yo, después yo, el último yo. Y lo peor del caso es que te enseña a que la manera de cuidar de ti mismo pues es enfocándote en ti mismo con puras cosas como ejercicio, buena alimentación y agarrar mucho dinero y fama y los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, cuando el mundo pasa y sus deseos. Pero aquí nos dice, el Señor nos dice al revés las cuestiones. Bueno, el mundo es el que está al revés, el Señor nos regresa, ¿verdad? Las cosas que importan, ¿verdad? Es en primer lugar Dios, después nuestra esposa, y ahorita tenemos esta tercera prioridad que es nuestros hijos, ¿verdad? Los hijos, ¿cuántos son? Como te digo, todo lo que es la familia está terriblemente siendo atacada por Satanás en estos tiempos tan horribles en los que nos tocó vivir, en ese sentido en que la gente llama progreso al retroceso de hacer a un lado a Dios y de el ir tras los deseos de su perverso corazón, y es lo que nos ha llevado hasta este punto, ¿verdad? En el que estamos, donde la familia está siendo destrozada, la imagen de Dios en el ser humano. Obviamente Satanás está detrás de todo esto, y el ataque a los hijos no es
no es menor, ¿verdad? Lo que está pasando, cómo los están, desde pequeños todavía ni siquiera están conformados en su mente y en su corazón, y ya los están entrenando para no saber quiénes son, todo este asunto y confusión de los pronombres que están haciendo, que es una destrucción diabólica literalmente, ¿no? Enseñándole a los niños que no pueden saber qué son, si niños o niñas, cuando la biología, eso es verdadera ciencia, biología, anatomía, eso es ciencia, y checa eso, cuando te digan que los cristianos no seguimos la ciencia o somos anticientíficos, respóndeles eso, ¿verdad? ¿Quién es el anticientífico negando la ciencia, la biología, lo que debe ser, ¿verdad? Y cambiándolo por cultura. Y bueno, esto es algo muy importante, el saber que nuestros hijos están siendo atacados. No solamente eso, sino eso ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Que seamos menos para vivir mejor, ¿no? O sea, en otro sentido, que el problema aquí en este mundo es que tengas hijos. El problema para tu vida es que haya tantos niños, es que haya tanta gente, cuando no es cierto, cuando es Dios el proveedor de todas las cosas. Y la palabra nos dice en Salmo 127, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Tenemos que, los cristianos, los que sabemos y conocemos al Señor, si tú estás escuchando hoy, saber que lo que Dios dice y valora, eso es lo que cuenta, porque todo lo demás es temporal, pero lo único que nos podemos llevar con nosotros es nuestros hijos. Así es, lo único el tesoro invaluable que Dios te ha dado, la herencia invaluable, son tus hijos, y nosotros tenemos que bien representar la autoridad que Dios nos ha dado sobre ellos. Recuerda, es autoridad, no es autoritarismo, pero tampoco es una democracia, ¿verdad? Así es, y nuestros hijos son nuestros bebés desde la misma concepción, un ser creado a la imagen de Dios, que nadie te venga la idea de que no es un bebé, ¿verdad? Que es un bebé aunque esté en el vientre de su madre. Desde el día que hay una concepción, desde ese momento queda grabado toda la cuestión del ADN y queda grabado un ser humano, ¿verdad? Entonces el aborto es asesinato, y el más horrible, ¿verdad? Contra el más indefenso. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas, regresamos en un momentito. Estás en Esenciales, eso es Buenas Nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de esto, ¿no? Cómo también la vida humana, el valor de una vida humana, fíjate cómo todo sistemáticamente, esto no tiene nada de que sea al azar, de que suceda porque no, hay un plan. Estamos viendo claramente Satanás, el príncipe de la potestad del aire, detrás de estas cosas, destruyendo toda la imagen de Dios. Abre tus ojos a estas cosas, ¿no? Entender esto, que un bebé es un bebé desde la concepción, ¿verdad? El rechazar la idea de que los hijos son los causantes de la falta de dinero, la falta de espacio en este mundo, la falta de comida, son los causantes de toda inconveniencia en tu vida, ¿verdad? En tu vida egoísta, que te van a empobrecer, te van a estorbar, este rollo de que el kilo de niño es muy caro y que todo este asunto, ¿verdad? Debemos entender que todo esto también trae una mentira por detrás, ¿verdad? Trae esta mentira satánica, ¿verdad? Que quiere destruir a la humanidad y que la imagen de Dios sea destruida. Entonces nosotros debemos de regresar a nuestras prioridades. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque nuestros hijos es la tercera prioridad, ¿verdad? Y a veces yo me doy cuenta de eso. En primer lugar en mi vida, ¿no? Cuánto tiempo cuando fui más joven, que no conocía al Señor, ¿verdad? Desperdicié tiempos preciosos, oportunidades preciosas. ¿Por qué? Porque en primer lugar debo de cuidar. Nosotros los hombres nos toca cuidar a nuestros hijos en el vientre de su madre, ¿verdad? Eso es algo importante. Ahora ya están quitando que el hombre pueda decidir, el hombre ya no puede decidir si ella aborta o no. Todo este asunto tan horrible, tan espantoso, que separa y que destruye, ¿verdad? Pero nosotros los hombres somos los que debemos levantarnos. Y cuántos hombres, ¿verdad? Hay que no con esta misma cultura no tenemos la idea, o tiene la idea el hombre, de simplemente utilizar y abandonar, ¿no? Y dejar a la mamá a sus expensas, y tiene, pues allá tú no te cuidaste, todo este asunto tan horrible también, ¿no? Pero a nosotros los hombres nos toca proteger, a nosotros los hombres nos toca cuidar eso, orar por leyes que protejan a la esposa, que protejan a la mujer, no en este asunto de feminicidio, en este tipo de cosas de feminismo que nada que ver, sino en la cuestión que nos habla la palabra de Dios, en el valor humano, en el valor verdadero de una mujer, el valor verdadero de un hombre, el valor verdadero de un bebé, ¿no? Nosotros los hombres nos toca proteger y cuidar
Y esa es esa parte. Por otro lado, también nos toca instruir a nuestros hijos, varón. Esa es tu primera responsabilidad. No es la responsabilidad de tu esposa, no es responsabilidad del gobierno o de la escuela, y mucho menos. Ahorita no te recomendaría que le dejaras a la escuela. Está totalmente invadida por esta cultura espantosa. Entonces tú tienes que hacer un contrapeso. Si los tienes ahí, tú tienes que hacer un contrapeso, y es una de tus más altas prioridades, instruir a tus hijos. Sí, así es, instruir al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Instruir implica disciplina, instruir implica repetición, instruir implica tiempo, instruir implica amor, ¿verdad? Y nosotros vamos madurando conforme ellos van creciendo y vamos aprendiendo a ser padres conforme ellos van creciendo. ¿Por qué? Porque no estamos solos, contamos con la gracia de Dios. Así es, y tenemos que hacerlo, tenemos que no dejar esa responsabilidad en los hombros de nadie más. Nosotros los hombres somos los que tenemos que comenzar a dar un ejemplo, ¿no? Y no desperdiciar tiempos preciosos por ídolos, por ídolos de cualquier cosa, ¿verdad? Un ídolo para un hombre en general, para nosotros, pues es el trabajo o son nuestros hobbies, ¿no? Sí. Que nos dejen jugar fútbol o jugar al play, o nos dejen hacer nuestras cosas, nuestros hobbies y hacer estas cosas. Todas esas cosas tienen un lugar, pero necesitas priorizar, como estamos viendo. Fíjate, es tan fuerte nuestra responsabilidad. Me gusta mucho, por ejemplo, Éxodo 34:7. Fíjate, dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 3ª y la 4ª generación. Esto es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que yo traje a la atención en esta semana, y es importante porque una vida impía, una vida no balanceada, ¿verdad? En estas prioridades, una vida que es malvada o que no toma en cuenta a Dios, para que se entienda mejor, ¿verdad? Es una vida que se hereda. Tú estás heredando a tus hijos, no solamente les vas a heredar casas o coches o trabajo o lo que sea, les vas a heredar un carácter, les vas a heredar también un futuro. Aquí lo que no habla de maldiciones generacionales místicas, de que, ay no, pues ya le cayó la maldición y la maldición está sobre él. Claro que sí, dice la Biblia que los ojos de Jehová, ¿verdad?, se cierran o se apartan del que hace maldad, obviamente. Pero aquí se está refiriendo más que otra cosa a que cuando tú como padre no heredas piedad, no heredas este amor por el Señor, heredas, ¿verdad?, esta vida equivocada a tus hijos. Y esta vida equivocada se hereda a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. O sea que a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Es lo que está diciendo aquí. El efecto de tu falta de compromiso con el Señor, con tu esposa y con tus hijos, lo vas heredando. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en eso, pero piensa hasta dónde puede llegar la bendición de que seas un hombre que se enfoca en sus hijos y que se enfoca en instruirlos y en transmitir esta piedad, en transmitir este amor por el Señor, porque eso dice hasta 1000 generaciones, eso también se hereda, ¿no? Y eso es la primera herencia que deberías de estar ocupándote en dejar a tus hijos, ¿verdad? Un buen ejemplo, no solamente un buen ejemplo, en primer lugar, piedad, amor por el Señor, amor por la palabra, amor por la verdad, porque eso se hereda. Y si tú heredas una mala manera de vivir, lo vas a ver. Yo lo mencionaba este domingo y lo menciono lleno de emoción y agradecimiento al Señor, ¿verdad? Pero así dice en Primera de Pedro, que también es importante, dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni contaminación. ¿Cuál es este punto? ¿Verdad? En mi generación el Señor hizo un cambio. Cuando el Señor me salvó, hizo un cambio totalmente de blanco a negro. Yo lo que yo recibí de mis padres, que así mismo ellos recibieron de los suyos y los suyos de los suyos, como te digo, padres, hijos, nietos, ¿verdad?, hasta llegar a Adán, porque somos una generación caída. De pronto el Señor llega y me alumbra con su evangelio. ¿Sabes qué? Yo veo con toda claridad cómo el Señor cambió en mi generación esa parte. Y no solamente estoy hablando de estabilidad moral o financiera o lo que sea, estoy hablando de una estabilidad espiritual. Estoy hablando de lo que viene en el cielo, ¿verdad? De tener vida eterna. Esto el Señor lo cambió y lo veo ahora en mis hijas, lo que yo estoy transmitiendo a ellas. ¿Por qué? Porque en realidad yo debí haber
quedado en mis vicios, debí haber quedado en mi egoísmo, debí haber seguido esa destrucción, ¿verdad? Porque hay destrucción, yo lo puedo ver, hay destrucción, pero sin embargo viene Jesucristo y cambia todo esto, y es una bendición, ¿verdad? Y ahora yo puedo ver cómo hay en mis generaciones, en mis hijos, en mis nietos y en mis bisnietos, puede haber un total cambio a lo que había habido hasta ahora. Sí, así es en la vida de cada creyente. El Evangelio viene a realmente traer sanidad, viene a romper con todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, y todas esas cosas en destrucción, cuando te quedas amando tu pecado, cuando te quedas en inmoralidad, en todas esas cosas, pues es lo que el diablo quiere, quitar la imagen de Dios en la familia, en tus hijos, en los hijos de tus hijos. O sea, tu firmeza en el Evangelio, tu profesión de fe sincera en un cambio absoluto en tu vida, va a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, va a alcanzar tus generaciones. Así es. Entonces, ¿cuál es el punto? Esa es tu tercera prioridad. No puedes descuidar como papá la instrucción a tus hijos, porque recuerda, más antes que estar heredando una cuestión económica o patrimonio, necesitas heredar tu fe, necesitas heredar un carácter, necesitas heredar amor por el Señor, fidelidad hacia Él. ¿Por qué? Porque eso sí va a ser un cambio verdadero. Cuando habla en muchas cuestiones en Proverbios, que habla acerca del dinero, dice, el dinero no será para perpetuas generaciones, ¿verdad? Y le saldrán alas, o sea, y les dice a los hombres, ¿verdad? Cuando no toman en cuenta a Dios, cuando no son ricos para con Dios, necio, lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quién se va a quedar con todo eso que trabajaste, verdad? Y es importantísimo esto, ¿verdad? Que estés instruyendo y que estés tomando esta tercera prioridad, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a la cuarta prioridad, ¿verdad? La cuarta prioridad. Pero bueno, antes de eso, fíjate, padres dicen, no exasperes a tus hijos para que no se desalienten. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta es una última cosa que quiero hablarte de esta prioridad. ¿Cuándo exasperas a tus hijos, verdad? ¿Cuándo los provocas a ira? Cuando eres autoritario, cuando eres un dictador. ¿Cuándo eres autoritario y un dictador? Cuando estás exigiendo de tus hijos algo que no sembraste, ¿verdad? Cuando no los instruiste, cuando no te pusiste con ellos y tomaste el tiempo necesario diciéndoles, tú eres muy importante, hijo, y eres más importante que todo aquello, porque te voy a enseñar cómo amar a Dios, te voy a enseñar cómo ser un hombre de verdad. Y cuando de pronto un papá solamente se la pasa regañando, gritando esto y aquello, ¿verdad? Los exasperas y los provocas a ira. ¿Por qué? Porque no les estás dando un ejemplo y porque nunca te dedicaste a sembrar, ¿verdad? En ellos, y estás queriendo sacar de ellos algo que tú no trabajaste. Sí, también cuando en el otro extremo, cuando implementas una democracia en tu casa, ¿no? En donde todo mundo vota, en donde los niños de 5 años, de 6 años, quieren o no quieren, y tú no tomas tu papel de liderazgo y de autoridad, ¿no? Cuando no quieres tomar tu papel de autoridad. Y regresamos al punto, es cuando haces las cosas a la manera del mundo. Exactamente. Y no como Dios te manda que lo hagas, porque tú eres la autoridad, porque el Señor te está mandando, te dice cómo vivir, cómo hacer una paternidad bíblica, ¿no? Tú eres la autoridad no es, tú estás hablando de eso, ¿verdad? Sí. Hijos que mandan y padres que obedecen. No es así. Entonces es comprometerte con tus hijos, valorar el peso que tienen tus hijos en tu vida. Es un regalo de Dios, ese sí es una herencia de parte de Dios. Cuidarla, ¿verdad? Y enfocarte en ellos. Entonces ya tenemos Dios, mi esposa, mis hijos. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Entonces estamos terminando esta tercera prioridad, que es importantísimo. Dios ha puesto a tus hijos para que los instruyas, para que asegures las siguientes generaciones, ¿verdad? Recordar que si ellos no te respetan a ti que te ven, no van a respetar a un Dios que no ven, ¿verdad? Recordar que no los debes dejar a merced de redes sociales, a merced de otras influencias. Si tú no los disipulas, alguien más los va a disipular. El responsable de criar a tus hijos y educarlos no es el gobierno, no es la escuela, eres tú, ¿verdad? Entonces evalúa esa relación con tus hijos y junto con tu esposa hagan un equipo, ¿verdad? Y esto no lo vas a poder hacer obviamente si no cuidas la primera prioridad. Es importantísimo que lo puedas tener, ¿verdad? Ahora, fíjate, tenemos esta cuarta prioridad, ¿verdad? Que es mi trabajo, ¿verdad? Dios, tenemos montones de proverbios en la Biblia que nos habla acerca del hombre
perezoso y del diligente, ¿no? O sea, Claro. definitivamente Dios bendice al hombre trabajador, Dios nos manda, ¿verdad? El trabajo dignifica al ser humano, ¿verdad? Dios le da una tarea a Adán aún antes de la caída, ¿verdad? Que es estar pues cuidando el huerto, administrando todas estas cosas. El trabajo es algo bueno, es algo que debemos de cuidar y proteger, ¿verdad? Pero algo que no debes de hacer es dejarlo en la más alta prioridad, porque estás convirtiendo en un ídolo, y debes saber que tu trabajo es también temporal y es una herramienta. No es un fin en sí mismo, es una herramienta para llevar a cabo un propósito, ¿verdad? Como dicen, la bendición de Dios, dice el pastor Heriberto Hermosillo, ¿verdad? Bendición es esto, es la capacidad dada por capacidad dada por Dios para llevar a cabo su propósito, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿verdad? La bendición, el trabajo es una bendición, pero esa bendición no es en sí a lo que yo voy, ¿verdad? No, imagínate que tú eres, no sé, un constructor y tu tarea es llenar todo un cuarto de herramientas, o sea, y tengo las mejores, ya lo logré. ¿Por qué? Porque ya llené todo un cuarto de herramientas. Esa no es tu meta es hacer un buen trabajo, terminar un producto, ¿verdad? Y entregarlo y recibir el bien de lo que hiciste. Pero si te quedaras en las herramientas, pues estarías equivocado, ¿verdad? Estarías totalmente equivocado, porque no son las herramientas, ellas te llevan y te ayudan a hacer algo. Entonces, este trabajo, ¿verdad? Lo obtienes de la bendición de Dios para llevar a cabo los propósitos divinos, ¿verdad? Se requiere disciplina, responsabilidad, diligencia, pero cuidado con cambiarlo de lugar de prioridades, ¿no? Es importantísimo esto. Esa es la máxima de este mundo. La máxima de este mundo es el humanismo. Yo soy Dios, entonces tengo que dejarme llevar por mis pasiones, mis deseos, mi codicia, ¿verdad? Y tengo que idolatrar el dinero, ¿verdad? Cuidado. Este mundo idolatra el dinero, cuando el dinero, ¿verdad?, es algo neutral que está ahí, y lo que debemos de cuidarnos es precisamente de eso, de no hacer un ídolo de eso. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no en sí las bendiciones. Cuando Dios ve a una persona, dice la Biblia que sus ojos miran, ¿verdad?, para manifestar su poder, ¿verdad? Y hay gente a la cual el Señor le provee más, eso sí no lo podemos saber, y eso es de parte de Dios. A uno les da más, a uno les da menos, pero a todos va a pedir cuentas de acuerdo a lo que les dio, ¿verdad? Pero nada de lo que tienes aquí es tuyo, lo sabes. ¿Sabes por qué no es tuyo? Porque el día que te mueras no vas a poder ir al banco cuando ya estés ahí agonizando, no vas a poder ir al banco a sacar mi dinero porque me lo voy a llevar. No te vas a llevar nada, porque nada de lo que hay aquí te pertenece. Es un tiempo y es una oportunidad de glorificar a Dios. Entonces tienes que verlo desde ese punto de vista. Saber, hay momentos en los que tienes que parar, ¿verdad? Hay ciertas horas que tienes que trabajar. Hoy hablábamos un poquito de eso. Vivir con contentamiento, vivir sin codicia, ¿verdad? Son cosas importantísimas, como decía el pastor Héctor Heriberto Hermosillo una vez que vino, nos dijo eso. Si tú tienes que trabajar más de 8 horas diarias o más de 40 horas a la semana para mantener tu carro o tu casa, estás manejando el carro que no te corresponde y estás viviendo en la casa que no te corresponde. ¿Por qué? Porque entonces estás haciendo sufrir a tu familia, estás haciéndote sufrir a ti mismo, porque con todo ese trabajo que quieres simplemente acumular, lo que estás haciendo es dejar a un lado, ¿verdad?, tus principales prioridades. La primera, que es Dios. ¿Cuántos hombres menosprecian a Dios? Claro. No solamente menosprecian a Dios, menosprecian a su esposa, menosprecian a sus hijos, ¿verdad? Menosprecian obviamente el ministerio en la iglesia por estar yendo tras el canto de las sirenas, tras la mentira de este mundo, ¿verdad? De acumular y acumular, como si eso verdaderamente fuera el Dios que te fuera a sostener, cuando no es así. Ponte a pensar en eso. Ese es un engaño de nuestro orgullo, ¿no? De nuestra yo lo hice con el poder de mi fuerza, como Salomón. Pero ¿sabes qué? Si tú tienes todo un plan y hoy tienes el trabajo de tu vida, y el Señor decide que ese día tienes un infarto, se te acabó el 20. O simplemente te tropiezas, se te acabó el 20. O simplemente vas por el highway y tienes un choque, se te acabó el 20. No es cierto. El proveedor de todo lo que tienes y de la capacidad, aunque haya gente que nunca le haya tomado en cuenta, ¿verdad?, que nunca en su vida haya tenido un solo pensamiento de Dios, quien le ha permitido llegar ahí no es ni la evolución inexistente o falsa, no es ni la buena suerte, no es ni los santos, ni los ángeles y la buena vibra que viene a mí. No, ha sido un Dios bueno y paciente, que en su misericordia y en su sabiduría permite ciertas cosas. Pero nosotros los que conocemos al Señor debemos darle la gloria a Él.
y debemos entender que todo lo que tenemos y lo que somos viene de Él. Si nuestro corazón está latiendo hasta hoy y nuestro cerebro está funcionando y tenemos habilidades, es gracias a Dios. Entonces hacemos muy mal. Por eso hay un día de reposo, por ejemplo, cuando la Biblia habla de eso. Hay un día de descanso, hay un día de decir, Dios, esto, todo lo que tengo es gracias a ti, y cuando vengo a ti, Señor, en este día vengo a decirte, aquí está una parte de lo que tú me bendijiste. Por eso es parte también de lo que es el diezmo, la ofrenda, ¿verdad? Señor, esto es parte de toda la bendición. Con esto yo reconozco que no soy yo el que me mantengo, que no es todo eso, sino con esto yo reconozco que eres tú quien me ha dado todo y quien me ha permitido y quien ha abierto las puertas y las seguirá abriendo, porque confío en ti. Así es. Eso es muy importante, y no solamente es de hombres, también es de mujeres. No, yo me pongo a trabajar y le echamos ganas los dos, descuidamos los hijos, descuidamos la primera prioridad, y bueno, pues ahí tú te encargas de unas cosas, yo me encargo de otras, y entonces comenzamos a echar a andar la codicia de esta vida. Necesitamos vivir con contentamiento, necesitamos vivir con libertad financiera, pero sobre todo con la bendición de Dios, que no añade tristeza. Así es, y bueno, cuando eso sucede, ¿verdad? Echamos a los hijos a una escuela que los está pudriendo, los echamos a la iglesia 1 hora a la semana, ¿verdad? Pensando que eso es lo que van a ayudar, y entre nosotros como pareja, ¿verdad? No tomamos en cuenta nuestra más alta prioridad, que es Dios, ¿verdad? Y todo se vuelve un desastre. Finalmente llega la crisis, sí. Y tú sabes de eso, ¿no? Recuerda lo que dice Salmos 75, 6 al 7. Pues nadie en la tierra, del oriente, ni del occidente, ni siquiera del desierto, debería alzar un puño desafiante hacia Dios. Dice, Dios es el único que juzga. Él decide quién se levantará y quién caerá. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Y esta es una parte que necesitas tomar decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más difícil para una persona es abandonar sus convicciones equivocadas. Eso es lo que yo he visto, ¿verdad? Sea una religión, sea mi convicción de vida. Eso es lo más difícil para una persona, ¿verdad? Y agarrar sus ídolos y decir, lo voy a dejar, me voy a morir, me voy a quedar sin esto, ¿verdad? Pero si eres un hombre de Dios, si eres una mujer de Dios, necesitas tomar la decisión y decidir quién va a ser tu Dios. Porque no puedes venir con todos esos ídolos y decir, sí, yo soy cristiano, yo amo al Señor, me sé todos los versículos, practico en la iglesia, soy el servidor número 1, el diácono más reconocido. Cuidado con todas esas cosas. Checa dónde está tu ídolo. ¿Por qué? Porque uno de los ídolos más arraigados es el amor al dinero, ¿verdad? Y las decisiones más espirituales que tienes las haces en el movimiento de tu cuenta de banco y de tu cartera, ¿verdad? Y en lo que haces con tus cosas materiales. Eso es más espiritual que el poner los ojos en blanco un domingo y decir que místicamente me cayó quién sabe qué, y estar diciendo que la bendición venga a mí, todo el dinero y todo lo que yo quiera y mi salud. Fíjate quién es el ídolo ahí, ¿verdad? El ídolo eres tú. No es Dios, no estás dándole la gloria a Dios. Entonces es importante todas estas cosas. Sí, así es. Necesitamos mantener nuestro corazón centrado en la palabra, abrazar una paternidad bíblica y comenzar a vivir también nosotros como realmente hijos de Dios, ¿no? Así es, y este es el asunto, ¿verdad? No puedes y no debes descuidar ese equilibrio, porque por eso comencé el trabajo. Es algo bueno, sí. Es algo que debes hacer. Dice, siervos, obedezcan en todos a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Esto qué significa? ¿Verdad? Que tu trabajo es un medio, una oportunidad para traerle gloria al Señor, y si lo haces tienes que ser el mejor trabajador que exista, tienes que ser el más honesto, tienes que ser el más diligente, pero tienes que poner ciertos tiempos sin descuidar tus prioridades. Vamos a un pequeño corte comercial y finalmente regresamos con nuestra última prioridad, la cual es nuestro ministerio. Regresamos en un momentito, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos en ya vimos 5 prioridades en ese orden, y cómo todas deben de ser pues guiadas o formadas por la palabra de Dios, ¿no? Que nos da el perfecto control. Ella nos dice cómo queremos vivir una vida en verdad plena, queremos de verdad ver la mano de Dios en nuestras vidas. Necesitamos tener esta
este orden de prioridades en nuestras vidas. Necesitamos honrar a nuestros padres, ¿verdad? Como papás. La última prioridad antes de irnos a verla, que es muy importante, es el ministerio, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con el ministerio? Al trabajo, literalmente al trabajo que haces en la iglesia. Tienes que separarlo, ¿verdad? Una cosa es ir a la iglesia, ¿verdad? Y alimentarte, como siempre lo decimos, es una cosa importantísima. Si tú has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida, necesitas 3 cosas básicas, siempre las mencionamos: leer la palabra de Dios, orar y tener una iglesia donde congregarte, ¿verdad? Entonces, el congregarte en la iglesia, el adorar al Señor, el aprender de la palabra, el ser discipulado, ¿verdad? Por diferentes enseñanzas, si hay de hombres, de matrimonios, de niños, todo esto es necesario para ti. No hay otro lugar donde el Señor haya elegido donde manifestar su gracia, su iglesia, ¿verdad? Que va a permanecer. Toda institución humana va a acabar, incluso el mismo matrimonio, pero la iglesia no. La iglesia va a seguir. Vamos a ser la esposa de Cristo, ¿verdad? Hasta la eternidad con Él, y es algo precioso que nosotros debemos de crecer en ello. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Cuando hablamos del ministerio es algo distinto. Hablamos del ministerio hablamos del servicio que prestas dentro de la iglesia, en el cual también es muy importante y no debe ser inexistente, ¿verdad? Si tú no tienes un ministerio en la iglesia, algo te falta. Algo está faltando en tu caminar, ¿verdad? En tus prioridades igual. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea la quinta prioridad no la hace menos importante. Simplemente tiene que estar en el lugar correcto, ¿no? Entonces tu servicio en la iglesia es la manera en la que creces, de muchas maneras, en la que aprendes a perdonar, a tener misericordia, porque muchas veces la gente, precisamente por lo mismo, no tiene este pensamiento de por qué la iglesia. Piensa que ir a la iglesia es llegar a un mundo de gente perfecta, y si se portan mal o si dijeron algo feo, ya me voy porque aquí son hipócritas, ya me voy porque... No, la iglesia es un lugar de gente pecadora redimida, donde estamos aprendiendo precisamente eso, a servirnos, a amarnos, a manifestar el amor de Cristo. Estamos entrenando para poder llevar a cabo todo ese ministerio en casa y en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero sabemos, nuestro primer ministerio delante de Dios es nuestra familia, ¿verdad? Dios te ha mandado a eso. Si tú fracasas con tu esposa y con tus hijos en ministrarles, en llevarles a Jesucristo, no importa qué tan bueno seas en la iglesia, no importa qué tanta actividad tengas y te desgastes y todo, fracasaste. Tienes que comenzar en casa. Segundo, entonces es muy importante, ¿verdad? Estar también involucrado en la iglesia, ¿verdad? Sirviendo de alguna manera, en alguna capacidad, manifestando el amor que Dios te ha dado hacia los demás. Sí, también poniendo en marcha los dones y talentos con los que Dios te ha equipado, ¿verdad? Y recuerda, pues eso no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Así es. Y hay momentos, obviamente, en los que hay compromisos de trabajo, compromisos de familiares, ¿verdad? Claro. Todo esto, y sigue la misma prioridad. El punto es que muchas veces, ¿dónde queda el desequilibrio? Que hay gente que hace esto y dice, no, yo no puedo nada, y abandona totalmente eso, o lo deja desatendido. Entonces tienes que ser responsable, ¿verdad? Un ministro o un servidor fiel del Señor se va a encargar de tener un equipo, se va a encargar de tener protocolos, de tener la manera en la que lo que el Señor le ha dado y le ha confiado, ¿verdad? Para ser fiel, siempre esté cubierto. Esa es la parte que te toca, ¿verdad? Porque hay un momento en el que, bueno, tengo que hacer esto de trabajo, que no voy a estar, pero ya hay alguien más. Y yo estoy encargándome de eso porque me importa, porque también sé que no debo menospreciar la casa de mi Señor, ¿verdad? Eso todo lo vemos por el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Malaquías, por ejemplo, cómo abandonaron literalmente la casa del Señor, y la casa del Señor no tenemos que abandonarla, ¿verdad? Es también algo muy importante, no tenemos que menospreciarla. No podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado en nuestra iglesia local, ¿verdad? Es ahí donde tenemos que nosotros manifestar. Por eso tienes que orar bien, que estés en el lugar donde tienes que estar, y tienes que sujetarte, ¿verdad? Y todo lo que habla acerca del servicio, ¿verdad? Esperar el tiempo de Dios, que el Señor te abra la puerta, pero es importantísimo que tengas un lugar, ¿verdad? Un lugar en la iglesia donde estés manifestando este servicio. Cuidar la casa del Señor, no menospreciarla, ¿verdad? Somos siervos del Señor, somos soldados del Señor, somos obreros del Señor, ¿verdad? Trabajamos en el campo del Señor. Son cosas importantísimas que no podemos dejar
a un lado, ¿no? Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como decía Pablo, somos los farmeros que estamos ahí, ¿verdad? Trabajando la tierra, sembrando o regando, pero esperando que Dios dé crecimiento. Somos los soldados de Jesucristo en ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tantos versos, tantas cosas, ¿verdad? Pero es algo que es parte de nuestra vida, porque eso es lo que somos, ¿verdad? Lo manifestamos en la iglesia local, pero eso es lo que somos realmente, soldados, obreros, y hacemos todo esto en nuestra vida diaria porque es lo que somos. No lo puedes separar de ti. Entiende eso. Eso es lo que eres, no es lo que haces. No, eres un hijo de Dios, eres un soldado de Jesucristo, eres un siervo de Él. Y bueno, pues este es el punto. Llegamos a este punto y lo primero que tienes que hacer es entregarte a Jesucristo. Si no le has dado tu vida, eso es el primer paso, porque si no, todo esto te va a ser muy cansado. Claro. Si no lo entiendes y dices, ay, no, es que yo leo y no entiendo. Considera si has tenido un nuevo nacimiento. Considera si en verdad ya hiciste una decisión por Cristo y eres parte de su familia, porque los hijos de Dios entendemos y conocemos estas cosas, entendemos el ADN. Dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Escuchas la voz del Señor. No te estoy diciendo si haces cosas en la iglesia, no te estoy diciendo si te sabes versículos, o si has pasado por discipulados, o si has sido de misionero, si has hecho esto y el otro. No, tienes una relación con Dios. En su palabra, le entiendes quién eres, entiendes que tenías un problema con Dios y que ese problema fue arreglado en la cruz del Calvario. Haz a Jesucristo hoy el Señor de tu vida. Dile, Señor, en este día me entrego a ti. En ese día yo reconozco que he pecado, Señor, y que mis pecados hicieron separación entre tú y yo, Señor. Y te pido que yo tenga esta certeza de un nuevo nacimiento. Y yo sé, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Resucitaste el tercer día, Señor. Y hoy me rindo a ti, Señor. Rindo todas mis prioridades, Señor. A ti, Señor. Todo lo que soy, Señor. Y el hecho de tener estas prioridades equivocadas me estaban mostrando, Señor, que tú no estabas en el lugar correcto, Señor. Y yo quiero tener esa certeza, Padre mío. Te entrego mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura. Señor, hazme tu hijo. Señor, abre mis ojos, dame entendimiento. Quiero caminar contigo, pertenecerte, Señor. Y en el nombre de Jesús yo oro. Amén. Amén. Recuerda, pues es una decisión acompañada de 3 cosas importantes. Es una relación de oración con Dios, una relación con la palabra de Dios a través de la lectura y congregarte. Eso es algo sumamente importante. 3 cosas que van de la mano. No puedes decir sí oro, sí leo, pero no me congrego, o solo me congrego y no oro y no leo. Son 3 cosas importantes para tu crecimiento espiritual. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Si tú estás buscando una iglesia, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos 1:00 p.m. Así es, y si tú hiciste una decisión por Cristo hoy, ven a la iglesia este domingo y quieres platicar un poquito más al respecto, ven, vamos a crecer juntos en el Señor. Acuérdate, este mundo menosprecia a Dios, le da la espalda. No seas tú esa persona, no seas tú esa persona. ¿Por qué? Porque no, quien que se haya alejado de Dios le ha ido bien. Acércate a Él, ven, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con Jesucristo. Te invitamos domingos 1:00 p.m. Por cierto, este 4 de julio vamos a tener una comida terminando la iglesia. Vamos a comer hamburguesas, celebrando y orando por este país. Vamos a estar celebrando por este hermoso país, porque el Señor tenga misericordia de este país, y vamos a tener un buen tiempo de comunión este domingo 4 de julio terminando el servicio. Vente desde la 1:00, adoramos al Señor, estamos juntos y terminamos más o menos como a las 3 de la tarde. Vamos a comenzar ahí la comida. Sí, así es de que vente, trae tu silla de camping para que estés muy confortable. Recuerda traer el spray para los mosquitos y muchas ganas de convivir, de tener comunión y compañerismo con tus hermanos. Así es de que este 4 de julio te esperamos 1:00 p.m, Calvary Compañerismo Cristiano. Acércate, por favor. Y bueno, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, estos hermosos mensajes de amor en tu jardín. Busca a Lucía en su página en Facebook. Y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados por Silvia García. A ella también la puedes encontrar en Facebook, y si no la encuentras en Facebook, puedes llamarla al 901-219-3327. Así es de que gracias. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso y amor por la verdad. Así es, y gracias a cada uno de ustedes que desde lejos ora por nosotros y contribuye con nosotros. Es una bendición. Oremos para que la palabra de Dios siga siendo expandida. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza.